Comentarios. Me encantará leerlos. Y que todos nos enteremos. A ver, cuéntenme ustedes ahí abajo. ¿Qué momento de su vida les llegó? ¿Más al corazón o qué película de ¿Ella es su consentida? Y si, ustedes les gustan estas historias de ídolos de carne y hueso, no se me pierdan los otros videos de las grandes estrellas de nuestra época de oro. Píquenle al botón, suscríbanse y denle a la campanita para que no se les pase nada, porque lo que viene, está mejor que el pan caliente. Dicen que tenía una cara tan mexicana que el mismísimo Diego Rivera quiso ponerla para siempre en un lienzo. Esa era Columba Domínguez, la mujer que le arrebató el aliento y el corazón al director más bravo de nuestro cine. Pero su vida no fue solo de aplausos. Vivió un amor de esos que queman y fue la valiente que nos regaló el primer desnudo en la pantalla grande, además de cargar una pena familiar que la acompañó hasta el final. Quédense conmigo para recordar a esta mujer de una pieza, una de las bellezas de verdad de aquellos años. Su historia, fíjense, empezó un 4 de marzo de 1929 en Guaymas, allá en Sonora, en ese puerto donde el sol pega con ganas y la vida transcurre más despacito, con el mar de fondo. Hija de don Francisco José Domínguez, que tenía sangre italiana, y de doña Columba Larid, de quien heredó el nombre. Creció en un hogar de gente decente y trabajadora. Siendo Columba todavía una niña, toda la familia se aventuró a la capital para buscar un mejor futuro. Era aquel México que apenas se estaba curando de la revolución, un país que andaba buscando su identidad, y nuestro cine comenzaba a despuntar con una fuerza tremenda, y claro, la Ciudad de México era el mero centro de esa fiesta cultural. En esa capital creció Columba, estudiando de todo un poco, una jovencita muy propia, con sus clases de piano, su baile, y siempre metida en asuntos del arte. Y tenía unos rasgos, caray, que no pasaban desapercibidos. Unos pómulos marcados, ojazos profundos, su piel canela, y ese perfil que los artistas decían era el más mexicano, una combinación perfecta de estampa indígena, un airecito europeo. Corría 1943 y Columba era una muchachita de 14 años. Su destino ya estaba marcado para dar un vuelco total, y de un modo que ni por asomo se le ocurría a ella ni en su más loca fantasía. Pues resulta que la invitaron a un bodorrio, una de esas fiestas de sociedad, ya saben, con su musiquita, su buen comer y mucho alboroto. Y ahí andaba Columba, muy tranquila entre la gente, cuando de pronto alguien le echó el ojo desde el otro lado. Era nada más y nada menos que Emilio Fernández, a quien llamaban, ustedes lo recuerdan bien, el Indio. Para entonces, él ya era el mandamás, el director más cotizado y de armas tomar de nuestro cine. Don Emilio ya tenía 39 años, ella 14. Fíjense, la diferencia era para espantarse, pero a Emilio se le fueron los ojos, quedó fascinado con la belleza de aquella criatura. Le plantó enfrente con ese aire que se cargaba y le soltó unas palabras que, a la larga, resultaron una profecía. Usted va a ser mi mujer, y la voy a convertir en una gran estrella. Así nomás. Imagínense a Columba, una chiquilla, que no sabía nada de la vida ni de ese ambiente. Las palabras de aquel señorón debieron sonarle a un cuento de hadas o, quién sabe, hasta como una advertencia. Es que a don Emilio ya se le conocía por su carácter explosivo, esa pasión que no le cabía en el pecho, y claro, su enorme talento. Era de esos hombres que no aceptaban un no, y vaya que cumplió lo que dijo. Emilio se convirtió en su maestro, en su guía, dentro del cine, pero al mismo tiempo se le volvió una fijación. En los años que siguieron, no paró de pretenderla, esperando nomás a que creciera un poquito, para poder hacerla su compañera. Para 1945, cuando Columba ya tenía sus 16 años, Emilio le consiguió sus pininos en la pantalla grande. Eran cositas de nada, apariciones muy breves, casi de relleno, en películas como la de México, No hay dos, y también en Pepita Jiménez. Columba salía un momentito nada más en la cámara, pero con esa cara bastó para que los directores empezaran a ponerle atención a su estampa. Justo ese año le dieron un papelito en La Perla. ¿Se acuerda?
la que estaba basada en el libro de Steinbeck, dirigida por el mismísimo Indio Fernández, y con la cámara del gran Gabriel Figueroa. Ahí el mero bueno era Pedro Armendáriz. Columba salía casi nada, pero calladita. Se veía más bonita, aprendiendo el teje y maneje, viendo cómo se hacía el cine de verdad. Para 1947, otra vez, un rol pequeño en Río Escondido, otra joya, del indio que estelarizaba la doña. Columba hacía un personaje sin importancia, pero cada vez que salía a cuadro, llenaba la pantalla. Los que ponían el dinero ya se andaban preguntando con curiosidad quién era esa muchachita de belleza, tan especial. Pero mire usted, el momento clave fue en 1948. El Indio Fernández estaba armando Maclovia, una cinta que por supuesto era para que se luciera María Félix, pero le faltaba quien le hiciera la vida de cuadritos, la rival de Maclovia vaya, y le echó el ojo a Columba. Maclovia salió en el 48 y fue un exitazo. Armendáriz estaba ahí, junto a María, pero Columba, con sus 19 añitos, se llevó las palmas de la prensa. ¡Qué manera de actuar! No permitió que la sombrota de María Félix la aplastara. Defendió lo suyo con uñas y dientes, con pura presencia. Se ganó su Ariel como la mejor actriz de reparto. ¡Qué ojo clínico tuvo el Indio Fernández! Vio que Columba tenía madera, de verdad. No era nomás una carita linda, era una señora actriz, con un temple bárbaro. Y entonces vino Pueblerina. En 1949, la cinta que la inmortalizó. Emilio le soltó el protagónico a Columba, ya de 20 años. Ella le daría vida haciendo de Paloma, una muchachita indígena muy inocente, al lado de Roberto Cañedo. Aquella cinta fue una verdadera joya del cine, de nuestra tierra. Pueblerina gustó muchísimo, no solo en México. Imagínense, la llevaron a un festival muy importante, el de Karlovy Vary, por Checoslovaquia, y dejó al público encantado. Es que la estampa de Columba, su manera de actuar tan sentida, la cámara mágica de Gabriel Figueroa y, claro, la mano firme pero apasionada del Indio Fernández, pues todo embonó para crear una película redondita. Con esto, Columba subió como la espuma al estrellato. Su nombre ya sonaba en todos lados. Se nos convirtió en la nueva cara del cine, el retrato vivo de la belleza de nuestro México. Hasta los grandes pintores, como don Diego Rivera y también Guerrero Galván, y Miguel Covarrubias querían ponerla en un lienzo. Su rostro se volvió un emblema de lo nuestro. Y sin descanso, en ese mismo 1949, le tocó la malquerida, nada menos que con Dolores del Río y Pedrito Armendáriz. Fíjense que entró de relevo por Rita Macedo, que se salió del rodaje. Columba era Acacia, la hija que andaba queriendo al mismo hombre que su mamá, papel que hacía la gran Dolores. Qué papel tan complicado, lleno de un coraje y una pasión escondida. Y nuestra Columba, con apenas 20 añitos, lo bordó con una entereza admirable para su edad. En esos años, mientras su carrera despegaba con todo, su relación con el Indio Fernández también se afianzaba. La diferencia de edades seguía siendo algo que daba de qué hablar. Él, 45, ella, 20. Pero en el México de entonces, esas cosas se veían con otros ojos. Además, Emilio era el que mandaba en la industria del cine. A ver quién era el valiente que le decía algo. Tiempo después, la misma Columba contaría que por esas fechas, ella y el Indio se casaron a escondidas. Miren, de que firmaran un papel, pues no. Pero para ella y para el Indio Fernández, su palabra era lo que contaba ante Dios. Y así vivieron su romance. ¿Se acuerdan de esa casona de Emilio? Allá en mero Coyoacán, un sitio de leyenda, lleno de artesanías y muebles de la época, y el rostro de Columba en cada rincón. Pero a ver, vamos a lo bueno, al dinerito, de a cómo era la fortuna de Columba. ¿Qué lujo se daba la cara más bella de nuestro cine? Prepárense, que los números les van a sacar un susto. La lana de Columba Domínguez. Ella fue una de las consentidas y mejor pagadas de la época de oro, sobre todo a finales de los 40 y durante los 50. Sus películas llenaban los cines y además era la musa del director más importante de México. Imagínense, con eso pudo juntar un buen capital para aquellos ayeres. Fíjense que la revista Cinema Reporter, por allá de 1945, se puso a investigar los sueldos de los famosos
Y claro, María Félix iba a la cabeza con 250.000 pesos. Don Mario Moreno, Cantinflas, con 200.000. Arturo de Córdoba, 100.000 pesitos. Jorge Negrete, El Charro, 75.000. Y Pedro Armendáriz, 50.000. Columba, que apenas empezaba entre el 48 y 49, arrancó ganando 20.000 pesos por cada cinta. Oigan, que no era cualquier cosa, era una cantidad muy buena para una actriz que estaba despegando. Para darnos una idea, esos 20.000 pesos de entonces serían hoy algo así como entre 300.000 y 400.000 pesos. Pero su cheque subió como la espuma, después del tremendo éxito que fue Pueblerina, ya para empezar los años 50. Con su nombre en lo alto, Columba se embolsaba entre 35.000 y 45.000 pesos por trabajo. No llegaba a los sueldazos de los meros, claro, no al nivel de la doña, pero estaba en la élite, de las meras actrices de México. Mire usted, esos 40.000 pesitos que cobraba a principios de los 50, si los traemos a hoy, serían como medio millón o hasta 700.000 pesos actuales, por una sola película. Y Columba no paraba, hacía varias cintas al año. En su mejor racha, por ahí del 48 al 55, se aventaba de 3 a 5 películas, cada año. Nomás échele cuentas, en un año movidito, en el que hiciera 4 películas, Columba se estaba embolsando un dineral, de unos 160.000 pesos de aquellos, que hoy serían, agárrese, entre 2,5 y 3,5 millones de pesos de ahora al año. Era una verdadera fortuna, que por supuesto le daba para vivir como toda una reina. Pero espérese, que ahí no acaba el chismecito. Columba también le hizo la lucha en el extranjero, y eso sí que le llenó los bolsillos. En el 50, la contrataron desde Italia para el papel principal de Por Heredera, donde ella era la mera estrella. Y nomás por esa película europea, se llevó $8.000, que vendrían siendo como 100.000 dolaritos de hoy. Imagínese. Bastante más de lo que le pagaban, aquí en su tierra. Ese mismo año grabó Un día de vida, que aquí en México pasó sin pena ni gloria, pero ¿qué me dice? Allá se convirtió en un trancazo. En Yugoslavia, cuando la estrenaron, por allá del 52, cuentan que un escritor de por allá, un tal Alexander Buko, dijo que en su vida una película había hecho llorar tanto a la gente de Yugoslavia, y no es cuento, porque un periódico serbio, el Porpolitika Express, publicó en el 97 que esa era la cinta más vista en toda esa zona en los últimos 50 años. El cariño yugoslavo por nuestra Columba fue tan grande que siguió recibiendo cartitas de sus admiradores por décadas enteras. Fíjese que en el 97, la misma Columba fue a Belgrado y la trataron como lo que era, una verdadera estrella internacional, cuando fueron a presentar la película en la Cineteca de allá. Por la cinta, Un día de vida se llevó 6.000 pesos, que era un verdadero dineral para la época. Y, en los 50, también se nos fue a trabajar a España, donde hizo películas como la famosa Pan, Amor y Andalucía allá por el 58. Por cada película que hacía en España cobraba entre 5.000 y 8.000 del Águila. Esos dineritos de fuera se sumaban a lo que ganaba aquí en México, y su fortuna, pues, crecía como la espuma. Además de la actuación, Columba también le hacía los comerciales de vez en cuando. El más famoso fue el de los jabones Colgate, ¿se acuerda? Allá por los años 50. El eslogan invitaba: usted también, como la Dulce. Columba Domínguez, consienta su rostro, con un bañito de perfume todos los días, usando el nuevo jabón Colgate, que era único con cold cream para aclarar la piel y con una tal nolina que la dejaba suavecita y muy bonita. Por ese anunciocito, fíjese nomás, Columba se ganó 25.000 pesos, que hoy serían más de 400.000. Con esa cara tan mexicana, su imagen era perfecta para venderles productos de belleza a todas las damas de la época. Para 1961 se aventó a grabar un disco de larga duración, titulado La voz dulce y mexicana de Columba Domínguez, nada menos que para la RCA Víctor, con arreglos de los grandes maestros Mario Ruiz, Armengol y Don Chucho Ferrer. El disco traía 10 canciones. Por esa grabación le pagaron 15.000 pesos, más sus regalías,
por las ventas, que le daban como 8.000 pesitos extra cada año por un buen rato. Así que si uno hace cuentas entre el cine de aquí, el de España, los anuncios y el disco, Columba se andaba embolsando entre 180.000 y 250.000 pesos al año durante su mejor momento, allá por los 50. Si lo traemos a dinero de hoy, serían entre 3 y 4.5 millones de pesos anuales. Una la nota. Con razón pudo hacerse de un buen patrimonio. En sus mejores años, fíjese usted, durante unos 30 años, del 45 al 79, con sus pausas Columba juntó una lanita de 2.5 millones de pesos de los de antes, equivalentes a unos 50 millones de pesos de ahora. No llegó a los niveles de María Félix o Doña Dolores, pero vaya que vivió con las comodidades de una estrella de su calibre. Y es que Columba cuidaba sus centavos. Venía de una familia trabajadora que le enseñó el valor de ganarse el pan y de ahorrar. No era de las presumidas ni gastalonas como otras colegas. Ella invertía en sus casitas, guardaba su dinerito en el banco y siempre veía por el mañana. Sus propiedades, las de Columba Domínguez. Su colección de bienes era el claro reflejo de su estatus, de que era una de las más grandes de nuestro cine. Pero, seamos honestos, la realidad era que buena parte de su vida la pasó con el Indio Fernández. Y era él, el mero dueño de las residencias más importantes. El Caserón del Indio, en Coyoacán, que aunque no era de ella, en los papeles, durante los años que pasó con don Emilio Fernández, más o menos del 48 al 53, esa famosa casona de Coyoacán fue su hogar. ¡Qué lugar tan legendario! El Indio lo había levantado con las ganancias de sus películas más sonadas. La casa estaba en el mero barrio de Coyoacán, al sur de nuestra Ciudad de México, en una callecita muy tranquila, rodeada de arbolitos. Era una construcción con un estilo muy colonial mexicano, pero con aires de fortaleza. Y es que Emilio, con ese carácter tan suyo, pues se mandó a hacer una casa, que era el vivo retrato de su visión de México. Esa propiedad tenía cerca de 800 metros de pura construcción. Imagínense un terreno de 1.500 metros. La casa tenía 7 recámaras y 5 baños. ¿Qué le parece? Y una sala con techo de vigas y una chimenea de cantera preciosa. Un comedor donde se sentaban 20 invitados. Y una biblioteca llena de libretos y libros de cine. Ahí era donde don Emilio se inspiraba para crear sus grandes películas. La cocina, de esas de rancho, enormes, y sus cuartos de servicio. Pero el jardín, el jardín era un espectáculo, con árboles frutales, flores de la región y hasta un corralito, con los animales que al indio le gustaba criar. Decía que para no olvidarse de la tierra, y para rematar, una fuente de pura cantera, como de hacienda, en el centro del patio. Por dentro la casa era un verdadero museo. Puras artesanías mexicanas, muebles coloniales, de madera de la buena y, como no, sus equipales. Había zarapes adornando las paredes, piezas prehispánicas y muchísima cerámica, de Talavera, pero sobre todo, retratos de Columba, hasta en la sopa. Dicen que el hombre vivía fascinado con ella y quería verla en cada rincón. Columba pasó en esa casona los años más plenos, pero también los más intensos de su vida con Emilio. Ahí recibían a las meras estrellas: Pedro Armendáriz, la mismísima María Félix, doña Dolores del Río y el maestro Gabriel Figueroa. La crema y nata, y las fiestas que se armaban, legendarias. Corría el tequila como si fuera agua y se cantaba, con mariachi hasta que amanecía. Pero como en las buenas películas, no todo era dicha. En esa misma casa Columba sufrió muchísimo. Las constantes andanzas de Emilio la destrozaban. Él era un ojo alegre, un don Juan de hueso colorado, que no podía serle fiel ni a la mujer, que juraba amar. Y ella escuchaba los chismes, sentía las miradas de lástima y sufría callada. Se lo guardaba todo. Luego vino su depa en la Condesa. Cuando por fin se separó de Emilio, por allá, en 1953, y con su hija Jacaranda en camino, necesitaba un lugar propio. Y se compró su propio rinconcito en la colonia Condesa, que era de lo más chic en la Ciudad de México. Por allá en los 50 era el lugar de reunión de artistas y gente de letras.
Aquel departamento se encontraba sobre la Avenida México, que ustedes recordarán, una de las calles más bonitas de la zona, con sus edificios elegantísimos. Era un penthouse, ¿qué tal? En un tercer piso de 180 metros. Adentro pues tenía sus 3 recámaras, 2 baños, ¿para qué quería más? Y una sala con balcón que se asomaba a la avenida, su comedor y cocina, y hasta un pequeño estudio, fíjense, donde Columba atesoraba sus libretos y recuerdos. La decoración era mucho más sencilla, nada que ver con la casa de Emilio. Muebles de estilo moderno, muy discretos, y cortinas delgaditas, todo en tonos muy claros. Aquel era el refugio de Columba, su santuario para ser ella misma, lejos de la fuerte presencia de Emilio. Por ese lugar pagó 85.000 pesos de 1953. Lo liquidó con lo que ganó en sus películas, de más éxito. Para que se den una idea, hoy valdría de 18 a 25 millones de pesos. Ahí vivió con su hijita de recién nacida. En ese nido crió a la pequeña entre sus viajes por Europa y las filmaciones. Luego vino la casa en San Ángel. Corría el año de 1957 y ella andaba en los meros cuernos de la luna. Imagínense, acababa de trabajar con el gran Luis Buñuel y de hacer aquella película, la de Ladrón de Cadáveres, que fue un exitazo. Fue entonces que Columba se compró una casa en San Ángel, otra de esas colonias preciosas del sur de nuestra ciudad. La propiedad era de un estilo colonial mexicano, con 320 metros cuadrados en un terreno de 600. Tenía 4 recámaras, 3 baños y una sala, muy acogedora con su chimenea, además de comedor y cocina, y un jardín que era una belleza, lleno de bugambilias y jacarandas. Ese árbol, decían, le traía recuerdos de su hija. Esta casa era el símbolo de su libertad, tanto en lo económico como en lo personal. La había pagado con su propio esfuerzo, de su bolsa. Era suya, y de nadie más. Le salió en 125.000 pesos en 1957. Para que se dé una idea, hoy serían entre 30 y 45 millones. En esa casa se refugiaba Columba cuando no andaba trabajando fuera de México. Ahí mismo recibía a su jacar. Cuando la jovencita volvía de ver a su papá, era su rinconcito sagrado, el lugar donde podía tocar el piano, dar sus pinceladas o leer. Ella amaba todas las artes, no solo la actuación. Pero llegaron los años 80 con sus apuros. Para 1982, a Columba el dinero ya no le alcanzaba, y las cosas se pusieron feas, tanto que tuvo que parar la película por Yacaranda. Ese proyecto lo estaba escribiendo y produciendo para honrar a su hija, fallecida en 1978. Los gastos se dispararon y se quedó sin presupuesto, sin poder encontrar quien le metiera más capital. Con todo el dolor, tuvo que vender su casona de San Ángel para saldar sus deudas. Nomás conservó el depa de la Condesa, donde vivió hasta el final. Y es que la pérdida de su hija la había dejado en la ruina, por dentro y por fuera. Invirtió un dineral en investigadores privados, aferrada a demostrar que lo de su muchacha no había sido por voluntad propia, sino que alguien se la había llevado. Y bueno, cambiando de tema, en los años 50, ¿qué tiempos? Las estrellas de nuestro cine se paseaban en unos carrazos, que eran la pura envidia. Columba Domínguez, como la figura que era, por supuesto que manejaba vehículos que gritaban su categoría. Y a propósito de eso, el Cadillac que le dio el indio. Corría el año de 1950 y para celebrar sus 21 primaveras, Emilio Fernández le dio un Cadillac Serie 62 de ese mismo año, en un azul cielo precioso y con interiores de piel blanquita. ¡Qué elegancia! Era un automóvil de película, lo más lujoso, que venía de Estados Unidos. Aquel Cadillac tenía motor V8, era automático y, ¿cómo no?, traía esas famosas aletas atrás que eran el sello de la casa Cadillac en esa época, con cromos relucientes por todos lados. Y por dentro, ¿qué le cuento? Era un lujo. Un Cadillac nuevecito de 1950 costaba unos $500, que hoy serían más de 5.000. Imagínese. Pues Emilio se lo dio con todo y dedicatoria, grabada en una plaquita de plata en el tablero. Para mi Paloma, la más bella. Emilio, ¿qué tal? Un detallazo muy al estilo del indio, ya sabe usted. Tan romántico como exagerado, ¿verdad?
Columba se paseaba en ese carrazo para ir a los estudios, para llegar a los estrenos y hasta para dar la vuelta por el paseo de la Reforma. Ver llegar aquel Cadillac azul cielo, con ella al volante, era todo un suceso, un espectáculo. La gente se arremolinaba nomás para verla. Las señoras le chuleaban su elegancia. Los chamacos corrían a que les diera su autógrafo, pero fíjese, ese mismo coche de lujo era también como la jaulita de oro en la que la tenía el indio. Un regalo precioso, sí, pero al mismo tiempo un recordatorio de que para bien o para mal dependía de él. Y luego vino el Buick que se compró ella, con su propio dinero. Cuando Columba se separó de Emilio allá por 1953, le dijo adiós al Cadillac. Era un regalo de él, y ella tenía que demostrarle que podía sola, sin sus cosas. Agarró su dinerito, el que había ganado, filmando en Italia y por allá, y se compró su coche. Se decidió por un Buick Super del 53, de color negro, con interiores en tela grisecita. Este Buick era mucho más discreto que el Cadillac, pero igual de cómodo y muy aguantador. Traía su buen motor de 8 cilindros, transmisión automática de esa moderna, la Dynaflow, dirección hidráulica y unos asientos muy amplios. Le costó $2.800, que pagó de contado, ¿eh? Ese fue su grito de independencia sobre ruedas. Este auto se lo había ganado ella, con el sudor de su frente. Este sí que nadie se lo iba a echar en cara. Luego, para los 60, se compró un Ford Fairlane. Para 1960, su carrera iba con todo, con peliculones como Los Hermanos del Hierro y... Tras Ánimas Trujano, se compró su Ford. Un Fairlane del 60, blanco con su toldo, negro. ¡Qué estampa de coche! Se lo juro. Y muy completo, ¿eh? Traía motor V8, caja automática y su indispensable radio. AM, con calefacción y todos esos detalles cromados que se usaban en los carros. Gringos de principios de los 60. Le costó $2.200. Le sacó jugo casi toda la década. Y no crea que fue el único. Columba tuvo varios coches más. Un Impala, un Plymouth y otros vehículos buenos, de media gama para arriba. No era de las que coleccionaba autos como los galanes. Para ella, los coches eran para moverse, una necesidad, no para andar presumiendo. Tenía visión para los negocios. A diferencia de tantas actrices que nada más cobraban su sueldito, se lo gastaban sin ver a futuro. Columba sí tenía cabeza para las finanzas, a su manera, claro, no era ninguna experta, pero le invertía a lo seguro. Por ejemplo, a los bienes raíces. Ella le metía al ladrillo. El departamento de la Condesa y su casa de San Ángel fueron compras muy inteligentes que le dieron un patrimonio muy sólido. Sabía que la carrera en el cine se podía acabar en cualquier momento y que era mejor tener algo que no perdiera su valor. También era de las que ahorraba en el Banco Nacional de México. Calculadora, guardaba como el 25% de sus ganancias del año. No le entraba la bolsa de valores ni a esos negocios tan enredados, pero sí era ordenada con su lana. Y además, ¿sabe qué? Dirigió sus cortos. Allá en la década de los 70, Columba se aventó a dirigir 5 cortometrajes, para darle rienda suelta a su creatividad detrás de cámaras. No le dejaron mucho dinero que digamos, pero con eso demostró que le encantaba llevar la batuta. Su vena artística iba más allá. Yacaranda, su gran sueño del 82, fue donde le apostó todo. Ella iba a ser la mente y el corazón de una cinta para recordar a su hijita. Fíjense, le metió como 180.000 pesos de su bolsa, nomás para arrancar. Pero el dinero nomás no alcanzó y tuvo que soltar el proyecto. Un golpe tremendo para el alma y para el bolsillo. Y en los negocios, Columba era lista. Tenía gente que le movía sus asuntos tanto aquí en México como por fuera. Puros profesionales que veían que le pagaran lo que era justo y que no se pasaran de listos. En sus buenos tiempos, hasta abogado de los buenos tenía, de esos peritos en contratos de cine. Le revisaba hasta la última coma antes de firmar. Ella no era de las que firmaban nomás. Así, ya había visto cómo otros compañeros perdían hasta la camisa por andar de confiaditos. Y de lujos. Ah, el estilo de Columba era otra cosa. Tenía una clase muy natural. No era de las que apantallaban como la doña, ni de las que daban de qué hablar. Lo suyo era una elegancia calladita, muy fina,
como debía ser la mujer que era el vivo rostro de México. Qué tiempos aquellos del cine de oro. Todo mundo hablaba del buen gusto, de Columba. Para las películas que hacía con el Indio Fernández, se ponía unos trajes regionales que, ¿para qué le cuento? Huipiles bordados, rebozos de seda, unas faldonas de teguana que eran un primor, y ya para los estrenos y las fiestas, se vestía con pura alta costura. Tenía su diseñador de cabecera, que le hacía modelos nomás para ella. Un vestido de esos, hecho a la medida, le salía entre 800 y 1.500 pesos allá en los 50, lo que hoy serían entre 12.000 y 22.000 pesos, de los de ahora. Imagínense, más de 30 trajes de noche tenía en su ropero. Para los estrenos, de un negro impecable. Para las fiestas, unos colores que daban gusto. Para el cafecito, de cóctel. Cada uno era una verdadera obra de arte, cosido a la perfección, con cada detallito cuidado al máximo. Y espérense, que también le encantaban las alhajas, aretes de oro y perlas, collares de plata con motivos de antes y sus buenas pulseras de jade. Algunas se las regalaba el indio, otras eran gustitos que se daba en sus paseos por allá, por Europa, pero su lujo más grande, su verdadero orgullo, fue que la inmortalizaran los mejores pinceles de todo México. Nombres como Diego Rivera, Jesús Guerrero, Galván y Miguel Covarrubias, fíjense, le pidieron posar para ellos, cautivados por esa cara tan mexicana que tenía. Diego Rivera la retrató en 1950. Viera usted qué manera de capturar su esencia, su mirada profunda y ese porte de reina que se cargaba. Ese cuadro, que cuidó como un tesoro, hoy valdría una verdadera millonada. Luego Jesús Guerrero Galván la pintó, en el 52, pero más romántica, sacándole a relucir una belleza de sueño. Y don Miguel Covarrubias hasta le hizo ilustraciones que se publicaron en revistas de fama internacional. Que la pintaran estos señores no era nomás por el gusto, Era una inversión muy inteligente. Esos retratos se volvieron parte de su patrimonio. Y ahora el chismecito. ¿Y con las otras estrellas? Pues Columba tenía tratos complicados con sus compañeras de foro. Con la doña, con María Félix, se respetaban, pero de ahí a ser comadres, nada. María era de carácter fuerte, no le gustaba. Columba, en persona, era más bien calladita, pero con doña Dolores del Río sí tenía una relación más cercana. Dolores, tan fina, sabía apreciar el talento auténtico que tenía Columba. Cuando trabajaron en La Malquerida se forjó entre ellas un gran respeto. Con Pedro Armendáriz la cosa era puro trabajo, pero del bueno. Pedro siempre la trató como una dama, respetándola como la gran actriz que era. Y al actuar, la chispa entre ellos se sentía de verdad, aunque todo muy profesional. Columba, fíjense, era más amiga de actrices no tan famosas, mujeres que no le hacían competencia. Por ejemplo, con Rita Macedo o con Marga López, otras actrices de peso, con las que sí podía charlar a gusto, sin las envidias del medio, ustedes saben. Pero ella era toda una cajita de sorpresas. Créanme que no todo era la actuación. Columba fue una artista en toda regla, con muchos talentos. Tocaba el piano con una habilidad tremenda. Estudió desde niña y nunca dejó de practicar en toda su vida. En su casa tenía su pianito vertical, donde se ponía a tocar piezas clásicas para despejarse. Y por si fuera poco, pintaba. En sus retiros, por allá de los 80s, se dedicó muy en serio a la pintura. Figúrense que hasta expuso sus cuadros en Europa, y le fue bastante bien. Le gustaba pintar sobre todo paisajes y retratos. Y agárrense, hacía esgrima, un deporte rarísimo para las mujeres de aquellos tiempos, pero que a ella le encantaba por la disciplina y también por todo el ejercicio que implicaba. Además era buena para la equitación, se iba a montar a los ranchos de amigos. Pero bueno, ya que conocemos sus gustos y que ya chismeamos un poquito de ella, es justo recordar esas películas que la hicieron leyenda, porque al final, lo que de verdad nos queda de un artista, lo que cuenta de una actriz, no es con quién anduvo, qué importan los lujos que tuvo, sino lo que nos regaló en el cine. Joyas como Pueblerina del Indio Fernández, del 49, que dicen fue y es su trabajo más grande. Era Paloma, aquella muchacha tan de pueblo, con alma limpia,
de nuestro México. Y Roberto Cañedo era Aurelio, ese hombre que tanto la quiso. La lente de Gabriel Figueroa pintaba la hermosura del campo, nuestro y la de su cara, con esa maestría. Aquella cinta es un dramón de un amor imposible, de la inocencia rota por la gente mala. Columba hizo a su Paloma con una candidez que dolía. Actuaba, tan natural, sin poses, tan creíble. Si Paloma sufría, sufríamos con ella, y si la ofendían, sentíamos su coraje. Con razón ganó premios por el mundo y la consagró. La hizo una de las meras del cine. Y hoy, 75 años después, la cinta se ve todavía en las escuelas como un gran ejemplo de nuestro cine de raíz. Luego, La malquerida del 49, con Dolores del Río. Y Armendáriz, otra joya del cine. Columba era Acacia, esa hija que sin querer se vuelve la rival de Amores de su mamá. Aquel tema fue un escándalo. Tensión entre el padrastro y ella, y celos, de madre con hija. Columba lo hizo con una finura increíble. Su Acacia no era ni muy buena, ni del todo mala. Era una joven, entre sus quereres y deberes, con la familia. La chispa que hubo entre ella y Armendáriz se sentía, te incomodaba, perfecta. Y en Un día de vida del 50, que aquí casi nadie la vio, pero fue todo un suceso en Yugoslavia. Aquella cinta tocaba temas como el sacrificio de una madre, la pobreza y el puro sobrevivir. Columba encarnaba a una madre con tanta angustia y sentimiento que el público de allá se soltó a llorar a mares. El cariño fue tanto que pasaron las décadas y en 1997 Columba visitó Belgrado, donde la recibieron como a una verdadera leyenda. Muchísimos yugoslavos, ya para entonces serbios, aún guardaban en el corazón esa película que los hizo llorar de jóvenes. Pero también trabajó con otros genios. Cuando Columba dejó de colaborar con el Indio Fernández por ahí del 52, se consagró como una de las más grandes, al lado de otros directores de peso. El mismísimo Luis Buñuel la buscó para El río y la muerte por en el 55. Buñuel, ese genio español, le vio a Columba algo especial que quizá Emilio no había terminado de sacarle provecho. Le dio un papel con más enjundia, con más recovecos del alma. Y Columba, ¡qué bárbara!, le respondió con un trabajo que amplió su talento. Luego Fernando Méndez la dirigió en Ladrón de cadáveres, del 57, considerada por muchos la mejor cinta de terror hecha en México. Ahí demostró que también para los sustos se pintaba sola, no solo para los dramones que nos encantaban. Después Ismael Rodríguez la fichó para Los Hermanos del Hierro por en el 61 y para Ánimas Trujano por un año después. En esta última le tocó alternar con el legendario actor de Japón, Toshiro Mifune. Fíjense qué producción tan importante, juntando artistas de aquí y de allá. Con Por el tejedor de milagros, del 62, fue a poner en alto a Latinoamérica en el 9º Festival de Cine que se hizo en Berlín. Allí interpretaba a una mujer con una fe que movía montañas. Allá en Europa la adoraban. Nuestra Columba se ganó un Ariel de coactuación por Maclovia, año 49. Tuvo más nominaciones, pero ya no. Se llevó otro Ariel competido, en activo. Para el 84, la ANDA, que eran sus compañeros, le dio la medalla Virginia Fábregas por sus 25 años de entrega al arte sin descanso. Pero el premio de verdad le llegó, fíjese usted, hasta el año 2013, cuando a nuestra Columba le entregaron su merecidísimo Ariel de Oro. Por toda una vida se lo entregó el gran primer actor, don Ignacio López Tarso, en un momento muy emotivo. Columba, con sus 84 años, subió al escenario con una entereza. Fue hacerle justicia. Un premio que tardó, pero se merecía por todo lo que le dio a nuestro cine. Pero mire, más que medallas, Columba tuvo el premio eterno, que la consideraran una de las mujeres más hermosas que nos ha dado el cine de México. Su cara se volvió un emblema de lo mexicano, de esa belleza nuestra, tan auténtica. Y su amor de telenovela con el Indio Fernández. Porque la historia de Columba no se entiende sin platicar a fondo de don Emilio Fernández.
Fue el amor de su vida y también su peor calvario. Lo suyo fue algo verdaderamente intenso, apasionado y hasta destructivo, pero, al final, eterno. Cuando tronaron, allá, en 1953, Columba ya esperaba a su hija Jacaranda. Es que las constantes andanzas de Emilio ya la tenían destrozada por dentro. No, podía más con un hombre que sí, la amaba, pero eso de serle fiel nomás no se le daba. Dicen que Emilio se quedó deshecho. Cuando Columba por fin se fue, su hija Adela, la que tuvo antes con doña Gladys, Fernández llegó a contar: Columba fue la mujer, la que de veras le marcó la vida, pues mire que le duró 7 añitos. Para mí que la mera esposa, sin firmar papeles, fue ella. Las otras, nomás no dieron el ancho. Como Columba, ninguna. Y vaya que le aguantó. De todo. Sufría la pobre al enterarse de las otras. Pero eso sí, cuando se fue de la casa, mi apá se vino abajo, hecho un trapo. Le daba por cantar tú, solo tú, con el mismísimo José Alfredo. Le pegó un dolor que le duró más que los años buenos que pasaron. En su separación, Columba se nos fue a Europa y allá se enredó con un actor español, un tal Francisco Rabal. Aquello fue pura lumbre, pero se apagó pronto. Ella jamás volvió a querer a nadie como al indio, aunque le dolió tanto, muchísimo. Mire, ellos dos volvían y cortaban una y otra vez, por años. Así se la pasaban, entre pleitos y luego los contentos. Tronaban cuando las andanzas de él ya no se aguantaban, y volvían cuando la pasión les ganaba de nuevo. Su hijita, Jacar, pues imagínese, creció en medio de los dos, a ratos en México con su mamá, a ratos en la casona de Coyoacán, con su papá, o de viaje a Europa, si ella filmaba por allá. Pero fíjese, aunque ya tenían años sin estar juntos, cuando el indio enfermó en 1986, Columba no se le despegó hasta el final. Allá por junio de 1986, el indio se cayó feo en un balneario de Acapulco y se partió la mano y la cadera. Lo llevaron de urgencia a la capital y ahí su salud se vino abajo. Ya con 82 años, su cuerpo ya no pudo. Pero Columba iba a verlo diario al hospital, lo atendía, le platicaba, le recordaba sus buenos tiempos. Pero esos tiempos se acabaron. Aquel Emilio, ese hombre, que era un verdadero torbellino, ya se veía muy frágil. Ese 6 de agosto de 1986, el indio quería irse a Cuautla, Morelos, a descansar con su Columba. Se puso su traje de charro, ya dispuesto para el viaje, pero el cuerpo, ¡ay!, ya no le respondió. Columba estaba con él cuando abrió los ojos, una última vez. Cuentan que la vio con una mirada muy triste, como despidiéndose. Su respirar era entrecortado. Dio un par de suspiros y su corazón simplemente paró. Columba, desesperada, le daba masajes, queriendo regresarlo, pero ya no había nada que hacer. Se había ido. Ella, destrozada, se derrumbó a llorar por ese hombre que la hizo tan feliz y también, ¿para qué negarlo?, sufrir un poco. No fue nomás el tiempo en el hospital, contaría ella después. Fue toda una vida, de cosas maravillosas, pero también de ratos muy amargos, como cuando lo metieron a la cárcel, o la pena de perder a mi niña. Eran tantos los recuerdos que se le agolpaban. En ese momento, fue la propia Columba quien, con sus manos, arregló el cuerpo del indio. Le acomodó con cariño su último traje de charro, lo peinó con mucho esmero, le anudó su clásico paliacate rojo en el cuello y con todo el dolor de su muñeca le quitó, entre lágrimas, ese Rolex que nunca soltaba. A la 1:55 de la tarde llegó la carroza. Columba no se separó del cuerpo de Emilio en su viaje final, y apenas terminó el funeral, se armó el pleito familiar por la herencia del indio, en especial por aquella casona tan famosa de Coyoacán. Y es que Emilio se fue sin dejar testamento. Por ley, su hija, Adela, se convertía en la heredera de absolutamente todo, pero Columba reclamó sus derechos sobre la casa, diciendo que Adela era adoptada, que no era hija de sangre y que él nunca la adoptó con papeles. Pero mucho antes de este drama, hubo una tragedia que lo cambió todo.
Fue un 22 de noviembre del 78. A Columba le tocó vivir la peor de las pesadillas. Su muchacha, Jacaranda, de apenas 25 años, perdió la vida al desplomarse del tercer nivel de su edificio allá por la Cuauhtémoc. Jacaranda apuntaba a seguir la misma vereda de sus padres, la de la farándula. Para 1977 apareció en La hija del gallero, nada menos que con su mamá y con don Antonio Aguilar. Era una jovencita linda, con mucho ángel. Tenía el mundo por delante. Aquella noche de noviembre la muchacha hizo una reunión en su casa, donde desde hacía un tiempo vivía con su amiga de nombre Lidia Suárez. Hacía 4 meses. La fiesta iba tranquila, como tantas otras, con su musiquita, sus tragos, la plática. Pero entre Jacaranda y Lidia algo tronó. Se hicieron de palabras, cuentan los que estaban, que la cosa se puso fea, con gritos y reclamos. Jacaranda, que ya andaba un poco tomada, de coraje quebró un espejo en la sala, y después se fue para el balcón. Al parecer, como para ya no seguir la discusión con Lidia. Lo que vino después es un misterio. Nadie sabe a ciencia cierta. Los invitados solo escucharon un grito terrible y corrieron. A ver, el cuerpo de Jacaranda yacía en la calle, sin vida, lleno de sangre. Se había caído desde 3 pisos. El golpe fue fulminante. No hubo nada que hacer. La policía dio carpetazo al asunto, como un suicidio. Según la investigación, Jacaranda ya había comentado en alguna ocasión que no quería seguir viviendo. Lidia Suárez respaldó esa versión, pero Columba nunca, por nada del mundo, aceptó que su hija se hubiera quitado la vida. Imposible, mi hija amaba la vida, repetía una y otra vez. Columba estaba segura de que a su Jacaranda la habían asesinado. Creía firmemente que Lidia la había arrojado en el calor de la pelea. Otros dieron una tercera explicación, que la pobre Jacaranda, ya mareada, se recargó en el balcón para calmarse, pero le ganó el peso y cayó por un terrible descuido. El alcohol, Model, y perdió el piso. Fue una desgracia. Ni se mató, ni fue un crimen. Adela Fernández, su media hermana, también lo negó rotundamente. De plano descartó que se quitara la vida. Tanto Columba como Adela coincidían en que la muchacha no tenía esas ideas. La enterraron el 24 de noviembre de 1978. Allá en el Panteón Jardín. Columba, deshecha. El indio Fernández, que entonces estaba preso por un pleito con un campesino en Torreón, solo pudo mandar decir, desde la cárcel: lo único que me queda por ella es rezar. ¡Qué golpe! La falta de Jacaranda la destruyó. Se gastó un dineral en detectives privados para probar que aquello había sido un crimen. Pero nunca halló nada en claro. Al caso le dieron carpetazo como suicidio, oficialmente. Pero en el alma de su madre siempre fue un asesinato. En 1982, Columba quiso levantar una película. Para su hija, un homenaje. Ella misma la escribiría y produciría. Ya había dirigido 5 cortometrajes. O sea, experiencia tenía. Pero el dinero no alcanzó y tuvo que parar todo. Otro trancazo al corazón. Ya en sus últimos años y su triste final. Después de retirarse en 1987, Columba se refugió en las artes, que siempre fueron su pasión. Pintaba a diario y sus cuadros llegaron a exponerse en Europa, con buen recibimiento. Tocaba el piano por horas, practicaba esgrima y montaba a caballo para conservarse. ¡Qué mujer! Y además estudiaba, se metía a leer filosofía, literatura e historia del arte. Una dama muy culta que aprovechó el retiro para cultivar más la mente. En 2008, tras más de 20 años alejada, el director Roberto Fiesco la convenció de volver. Model, con un corto llamado Paloma, del proyecto Espiral. Y eso a sus 79 años, para que viera que el talento no envejece. Luego, por ahí del 2010, nos regaló su presencia en La cebra y borrar de la memoria. Después se unió a El último trago, un brindis en película, dirigido por Jack Saga, para el gran José Alfredo Jiménez. Dicha película se estrenó en marzo de 2014, en el mero Festival de Cine de Guadalajara. Sería su última función. Un poquito antes, en 2013, Columba filmó
Su trabajo final, un cortometraje de nombre Ramona, de Giovanna Zacarías, que salió en 2014. Ese mismo año, por fin le dieron el Ariel de Oro por toda una vida en el cine. Llegaron tarde esos premios, pero llegaron. En agosto de 2014 tuvo que ser internada en el Hospital Ángeles por una neumonía. Y su salud se complicó muy rápido. Con 85 años, su cuerpo ya estaba cansado para seguir peleando. El miércoles 13 de agosto de 2014, el corazón de Columba Domínguez dijo: basta. Un infarto se la llevó, tras batallar varios días con las secuelas de aquella neumonía. Su propio sobrino, Yulano Molina, dio la triste noticia. Por Twitter: descansa en el cielo, le escribió. Sus restos fueron llevados para su descanso a una cripta en los mausoleos del Ángel, aquí en la capital. Fíjese qué cosa. En el mismo panteón donde yace Emilio, el Indio Fernández. Ni la muerte lo separó del todo. Como bien dijo el cineasta Gustavo Bueno, Columba Domínguez fue nuestra. Lauren Bacall. Aunque claro, el Indio Fernández no era precisamente como Humphrey Bogart, sino más bien como John Huston. Se ganó un gran respeto. Era una de las más grandes. Y si no, no más vea Pueblerina o Los Hermanos de Hierro. Y con esto vemos que la verdadera fortuna de nuestra Columba Domínguez no se contaba en pesos, ni en dólares, ni mucho menos en depas de la Condesa, ni con los vestidos de diseñador, ni con esos carrazos. Su valor estaba en esa belleza tan nuestra que atrapaba la cámara, en su talento para actuar en esas películas que se quedaron para siempre. Ella fue la inspiración de nuestros grandes genios de México. Columba nos enseñó algo bien claro, que una mujer podía ser un mujerón, una actriz de a de veras, que se puede ser musa y una artista hecha y derecha, que la belleza no está peleada con tener alma ni con ser trabajadora, y que se podía querer con todo el corazón, pero siempre con la frente en alto. Espero que hayan gozado este viajecito por la vida de Columba, tanto como yo gocé al prepararlo. Si ustedes se saben alguna otra anécdota de ella, por favor, échenmela en los